Qué bien. Empezamos, venga. ¿Vamos? Sí, vamos a empezar. Buenas tardes. Vamos a seguir con esta primera sesión de la tarde de hoy y empezamos con el tercer panel de experiencias, que es estrategias políticas e institucionales e implementación del campus saludable y su relación con los objetivos del desarrollo sostenible. Estamos en la mesa, las dos experiencias específicas, después, bueno, Irene y yo vamos a hablar muy poquito sobre temas más generales, pero las experiencias son la primera implementación del proyecto de campus saludable en la Universidad de Castilla-La Mancha, que le va a impartir el delegado del rector para Ciencia de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, doctor José Valeriano Moncho, que ya le doy las gracias. Hablamos un poco de esta presentación porque me parecía que la implementación de la Universidad de Castilla-La Mancha no ha sido nada fácil. De alguna manera, la razón han sido varias, me imagino, pero una es la gran dispersión de los campus que hay, ¿no? Entonces, me parecía que era un tema interesante porque creo que ha logrado cohesionar grupos y ha logrado que realmente pues, funcione, ¿no? Y, en segundo lugar, la doctora María Miranda Velasco, la directora de la Oficina de Universidad Saludable de la Universidad de Extremadura, va a presentar la implementación de los ODS en las universidades de Extremadura en el marco de las competencias básicas y estándares profesionales europeos en promoción de la salud. Me consta que la Universidad de Extremadura tiene experiencia en este ámbito, por lo tanto le agradezco muchísimo, ¿no?, que nos presente. Insistiremos un poco en el tiempo porque creo que vamos muy bien de tiempo durante todo el congreso y es muy de agradecer, además porque en unos 15 minutos suelen bastar para, de una manera emocional, ¿no?, transmitir lo que queremos transmitir. Por tanto, tanto el doctor Irán, que me acompaña en la mesa de moderación, como yo, os vamos a agradecer mucho ese tiempo. Realmente, yo estoy feliz de estar aquí ahora con el doctor Irán, el presidente de la Red Iberoamericana de Universidades Voluntarias de Salud, de la RIUS, y le voy a dar ahora la palabra, sobre todo porque ellos hicieron un estudio muy completo sobre la consulta, como veis en el PowerPoint, a las universidades promotoras de salud sobre su nivel de vinculación con los ODS. Acabamos de ver el estudio, es muy completo, con muchísimos datos, pero el doctor Irán va a presentar 3 diapositivas, pero nos ha dicho que nos deja la presentación para poderla colgar en el Congreso y así tener los datos más completos. Hemos hablado muchas veces de estrategias políticas, hemos hablado muchas veces de compromisos de los equipos de dirección. Creo que tenemos que ir un paso más adelante, que ya lo hemos hecho con una carta de compromiso que se elevará a la CRUE próximamente, sobre ya no compromisos de equipos de dirección, sino compromisos de universidades. Porque nos ha estado pasando, y es lógico, que los equipos de dirección cambian. Esto repercute en cambios en los vicerrectorados y esto puede o no repercutir, depende de lo estable que sea, digamos, la estructura, pero puede también repercutir a nivel de las oficinas o de los directores que llevan el tema, ¿no? Tendríamos que intentar, con eso yo voy a acabar, pero tenemos que intentar que el proyecto de campus saludable no dependa, digamos, de la estrategia política de un equipo de dirección. Yo sé que esto es muy complicado, es decir, no es nada fácil, pero ha sido nuestra obsesión durante estos años. Y esto solo se consigue de una manera. Mirad, ahora nosotros llevamos el segundo mandato y se presentaron 2 rectores. Y el de la oposición, para decirlo, hablar claro, ¿no?, el de la oposición era muy de oposición, ¿vale? O sea, que creo que ocurre en todas las universidades, es decir, bueno. Y tenía un programa de 7 puntos. Y el 7º punto era campus saludable. Y era muy de oposición. Bueno, pues eso es bueno, porque entonces eso significa que las universidades podemos trabajar porque de alguna manera después haya una necesidad en la misma comunidad universitaria para que estos programas se implementen. A la gente le gusta que haya entornos más saludables, a la gente le gusta que la alimentación esté controlada, en el buen sentido de la palabra, que haya unos entornos que hagan más agradable la vida en el campus. Pero si conseguimos esto, deja de ser un tema político y es más un tema estructural. Yo solamente quería decir esto. La estrategia que tenemos que seguir las universidades es que sea casi obligatorio que la estructura de la universidad haya un tema de salud, de promoción de la salud a nivel transversal. Bueno, sin más,
aparte de la presentación, me gustaría que hicieras también una breve introducción, porque somos más que 2 moderadores, somos 4 personas que estamos, y intentaremos ajustarnos al tiempo para que después, si hay algunas preguntas, se puedan realizar y podamos hacer un diálogo. Doctor Hirano. Gracias, Anthony. Muy buenas tardes a todos y todos. El tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un desafío vigente para nuestras universidades, y desde las estructuras de la red iberoamericana de universidades promotoras de la salud nos estamos planteando dar respuesta a ese desafío, y ciertamente las universidades están llamadas a desarrollar su agenda de investigación, su agenda de servicio y vinculación comunitaria, y obviamente, como apuntaba Anthony en este momento, todas sus propuestas propiamente formativas y de capacitación, ahí pensando en las propuestas transversales, pero también pensando en las propuestas de especialidad en los campos de promoción de la salud, porque llevamos 15 años de experiencia práctica con programas académicos de especialidad en promoción de la salud en muchos de nuestros países, y tenemos evidencia suficiente para justificar la importancia que tiene al interior de las universidades y a nivel social el tener ofertas académicas especializadas en promoción de la salud. Hay un debate permanente, que ustedes lo saben, que es si la promoción de la salud se eleva a rango de disciplina formal de estudio o no. Eso no lo vamos a resolver ahora. Yo obviamente estoy en la escuela de pensamiento que sí entiende que la promoción de la salud tiene suficiente contenido y valor metodológico para elevarla a rango de campo disciplinar y profesional especializado. Y la tendencia, como les digo, en los últimos 15 años, por lo menos en la región de América Latina, ha sido de naturaleza expansiva en términos de los programas de pregrado, posgrado y ya doctorado en el tema de promoción de la salud. Eso por un lado. El segundo tema es el de los ODS. Los ODS a nivel de nuestros países pues constituye una agenda retórica importante en la mayoría de los países. Son pocos los países que cuentan con estructuras formales para orientar la gestión de los ODS. Se mencionan en los planes estratégicos y en las acciones valorativas de los ministerios de salud y de educación, poco. Pero muy poco más compromiso se tiene tangible, ¿verdad? En el caso de las universidades pasa lo mismo. Ya tenemos evidencia de algunas universidades que han dado unos pasos para establecer unos mínimos de estructuras para trabajar una agenda permanente de investigación y acción a nivel de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí la pregunta que quedaría para el auditorio es ver si los programas de universidades promotoras de la salud en nuestras instituciones deben tener una línea orientadora de manera directa en estos temas de los ODS. Me parece que es un reto interesante para nuestras oficinas para seguir posicionándonos políticamente y para avanzar en la agenda de investigación de las facultades, etcétera. Fíjense que casi siempre uno de los retos principales es cómo trascendemos y cómo logramos la intersectorialidad. Yo creo que debemos aprovechar la coyuntura de los ODS para vincular a las facultades, a los campos disciplinares diversos con relación a este tema. Partir de la premisa que de los 17 objetivos, el de salud no es únicamente el número 3, sino que son los 17 que apelan a la salud en la acepción como nosotros la defendemos. Así que sobre esa base quisimos hacer el año pasado una primera exploración de cuál está siendo la respuesta de las instituciones universitarias a este tema de los ODS. Esta presentación no estaba en agenda, así es que no puedo compartir enteramente la presentación, pero la documentación va a estar disponible a todos en la página del Congreso, solamente para dejarles un sabor, ¿verdad?, de que participaron unas 62 universidades que integran la red de universidades promotoras de la salud. Aquí hay una distribución de los países que estuvieron representados en esta consulta. Y lo otro, pues, entrar de manera directa voy a empezar con la última, de aquellos temas de mayor intervención
de mayor trabajo que están utilizando las universidades en este momento, en esa encuesta del año pasado. Fíjense que, por supuesto, el ODS 3 de salud, que es el que tienen al final, hay 55 universidades, es el 90.2 que plantean de que su objetivo primario de los proyectos de Universidad Promotora de la Salud es promover la vida sana, ¿verdad? Eso lo sabemos, y el bienestar. Pero, sin embargo, fíjense las otras áreas temáticas, que me parece que no es que sean totalmente nuevos. De hecho, el programa científico de este evento prácticamente cobija la inclusión de estos otros temas en todo este programa científico de estos 3 días. Fíjense que la salud mental, el abuso de sustancias adictivas, la importancia de la buena nutrición y el consumo nocivo de alcohol y el tabaquismo figuran, ¿verdad?, como las otras áreas temáticas de absoluta inclusión en la atención que dan los proyectos de universidad promotora. Ahí tienen los porcientos por universidades. Aquí tienen la otra relación, ¿verdad? La salud sexual y reproductiva. Estoy haciendo lectura de abajo hacia arriba. 43 universidades reportan que tienen programas, acciones programáticas en el tema. El tema de género, que es del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, y todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover actividades de aprendizaje durante toda la vida. El tema de la promoción de la salud y la justicia social lo tienen ahí con un 62.3%, la violencia contra la mujer, que es parte del Objetivo 16. Acuérdense que este tratamiento que debemos dar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no nos podemos quedar con la descripción inicial. Debemos entrar a la delimitación y a la definición operativa que se da de cada uno de ellos, y de ahí sacar las unidades de análisis para saber en qué medida nuestras universidades están respondiendo a cada uno de los lineamientos de los objetivos. Y de esa forma fue que construimos este instrumento de recopilación de datos que, como les digo, ya va a estar disponible para todos y todas. Así que nada, yo lo dejaría hasta ahí, no tenemos más tiempo. Que sepan que la respuesta es positiva por parte de las universidades, y no necesariamente lo estamos reconociendo. Es decir, que cuando te preguntan de manera directa si el proyecto o el programa de Universidad Promotora de la Salud de tu institución está trabajando de manera directa en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, muchos de nosotros a lo mejor no asentimos favorablemente. Así que tenemos que darle una nueva mirada, estableciendo definiciones operativas de el alcance de nuestros programas y cualificando, ¿verdad?, el nivel de intervención por parte de nuestros programas de Universidad Promotora de la Salud, porque también aquí hay un planteamiento interesante que es el de visibilidad. Nosotros hemos hablado en nuestras reuniones informales en los pasillos de la necesidad de seguir fortaleciendo el tema de la visibilidad de este movimiento internacional de universidades promotoras de la salud. Esta es una forma también de hacerlo, de plantear toda nuestra contribución en términos del desarrollo humano, el desarrollo social, los determinantes sociales de la salud y obviamente los objetivos de desarrollo sostenible, para que la crítica enorme que nos siguen haciendo a través de los años de que nos estacionamos exclusivamente en las cuestiones preventivistas pueda ser superada. Y lo dejo ahí. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Irán. Bueno, a raíz un poco de lo que ha comentado el doctor Irán de los ODS, nosotros en esta universidad lo que hemos planteado es que cualquier acción que se realice desde la Oficina de Universidad Saludable y Sostenible debe llevar integrados los objetivos que están vinculados a esta acción. Por tanto, de esta manera vamos a hacer mucho más visible la vinculación de los ODS con todos los programas de promoción de la salud, tanto a nivel de salud como de sostenibilidad. En cada uno de los folletos de las acciones va a haber los objetivos que están vinculados a la acción. Digo porque es una cosa que es gratis y que está muy bien para ir visibilizando lo que estamos haciendo. Vale. Sí. Entonces, ya doy la palabra al doctor José Valeriano Moncho.
Bueno, buenas tardes. Como he de ser breve, voy a pasar directamente a explicar cuál es el problema que comentaba el doctor Aguiló, al margen del problema que supone para cualquier universidad poner en marcha un programa que antes no existía, como es el de la promoción de la salud. La Universidad de Castilla-La Mancha tiene la característica de que tiene 6 campus en 6 ciudades y, además, dentro de cada ciudad, en muchas ocasiones hay más de un campus. Por ejemplo, Toledo tiene un campus maravilloso en el casco histórico, en San Pedro Mártir, y otro también maravilloso en la antigua fábrica de armas junto al Tajo. Pero ¿eso qué supone? Supone que hay, a la hora de emprender cualquier acción, que moverse en muchos sitios y preocuparse porque en muchos lugares hagan una cosa. Además, Castilla-La Mancha es una región que tiene una extensión, pues para que se hagan una idea, dentro de Castilla-La Mancha cabría Holanda, Bélgica, Luxemburgo y sobrarían 2.000 kilómetros cuadrados. Y yo, que soy vicerrector de la universidad, fortuna es que me llevan y me traen con un conductor y un coche, pero todas las semanas me hago una media de 2.000 kilómetros y mis compañeros del equipo rectoral por un estilo. Entonces, claro, para poner en funcionamiento un proyecto hace falta hablar con mucha gente. Ocurre que cuando el rector actual, mi jefe, ganó las elecciones, tuvo la ocurrencia, buenísima ocurrencia, de incorporar a su equipo un vicerrector con el nombre de delegado del rector para la Ciencia de la Salud, que en este caso soy yo, cuya función era establecer unas relaciones fluidas con el sistema de salud, porque la Universidad de Castilla-La Mancha tiene pues 2 facultades de medicina, una casi tercera en funcionamiento, va a empezar el funcionamiento en Toledo a partir de tercero, 5 facultades de enfermería, farmacia, terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia, podología y próximamente nutrición y psicología. Claro, pues sí es cierto que es importante llevarse bien con un sistema de salud al que le debemos pues una parte muy importante, algo así como 1.000 profesores asociados clínicos. Bien, ¿qué ocurre? Que cuando el rector me nombró y me puse a trabajar en ese sentido, interfirió, no recuerdo bien cómo, por delante de mí pasó, por fortuna, pues la Red Española de Universidades Saludables con su director, coordinador, o lo que sea, Tony Aguiló, y entonces me embarqué en este proyecto. He conseguido convencer a mis compañeros del equipo rectoral de que el tema no solamente puede ser importante, sino incluso puede ser, desde el punto de vista del marketing, muy relevante, porque a las universidades, Castilla-La Mancha tiene alrededor Aragón, la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla, León y Madrid. Imagínense el número y además está muy bien comunicada por AVE, por autopista, de manera que es muy fácil que nos quiten estudiantes y nosotros tenemos que captarlos, hacer ver que nuestra universidad es muy buena. Creo que en el ámbito de la ciencia de la salud lo es. Pero bueno, el caso es que para conseguir apalancar este proyecto y que no dependiera de un rector, como acaba de comentar el doctor Aguiló, lo que hice fue proponer y conseguir que se creara una comisión para la promoción de la salud que depende directamente del rectorado, que preside el delegado del rector, en este caso yo, y para hacer operativo el proyecto nombramos a un miembro del personal docente investigador que haga las funciones de coordinador de cada uno de los campus, procurando además que el perfil de estas personas se corresponda con los grandes apartados de un proyecto de universidad saludable. Y, por ejemplo, me acompaña la doctora Lucía Castro, que es la coordinadora del campus de Albacete y además la secretaria de la comisión, que es especialista en nutrición, y bueno, y hay otras personas que están en cada uno de los campus. Además, incluimos a 2 miembros del personal de administración de servicios, uno de los cuales es el director de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales, otra es la de infraestructuras, más un miembro del personal investigador en formación, que actualmente es un chico que está haciendo el doctorado en Ciencias del Deporte, y dos representantes de los estudiantes, una también de Ciencias del Deporte y otra de Medicina. Bueno, constituida esta comisión, cuyas funciones no me entretengo mucho en ellas para que me dé tiempo a explicarles qué estamos haciendo, pero bueno, lo típico: diseñar los planes adecuados, informar, proponer, coordinar, organizar actividades, hacer un seguimiento de elaborar memoria correspondiente, otras funciones,
promover la investigación, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto al ejercicio físico, ya teníamos una cierta estructura, hay un servicio de deportes. Tenemos los campus, a lo mejor una cosa está en Cuenca, la otra está en Toledo, la otra está en Albacete, por eso digo que coordinarlo tiene su complejidad, pero en esta comisión facilita las cosas. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tener en la página web de la universidad, en la portada, un banner de estos, un link donde se podrá, de Universidad Saludable, están diseñando ahora la forma de los logotipos, en fin, estas cosas de diseño, y ahí dentro la gente podrá ver todo, desde aprender a hacer primeros auxilios, a dietas de un tipo determinado, las dietas estas que tenemos de la Reus, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a incluir también pues, las actividades recreativas, tenemos trofeos rectores y tal. Es decir, que en los campus, afortunadamente, tenemos en general polideportivos, pistas de atletismo, etcétera, etcétera. O sea que todo eso, lo que ocurre es que el que quiere hacer deporte lo hace y el que no, no. Y ahora nuestro objetivo es conseguir establecer con los ayuntamientos, que ya estamos trabajando en ello, rutas saludables para que la población también disfrute de estas rutas y que la gente pues que no vaya en coche, que vaya en bicicleta y todas estas cosas. Y estamos tratando con los ayuntamientos, porque los ayuntamientos tienen una capacidad económica y de divulgación muy importante. Por otra parte, en cuanto a la dieta, como el resto de las universidades promotoras de la salud, estamos pugnando en que se adopten los criterios en los concursos de cafeterías y máquinas de vending que aprobamos en su momento en la Reus y en la CRUE. La verdad es que esto cuesta porque las personas que llevan muchos años con una cafetería o con una máquina, cuando salga el concurso correspondiente ya están diciendo, porque lo estamos distribuyendo entre todas las gerencias de los campus, ya están quejándose y diciendo que es que esto no hay derecho, porque bla, 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 bla. Los que me han precedido, muchos de ustedes, saben de sobra que al final, si me permiten la expresión, tragan, porque no les queda más remedio que les interesa hacer negocio. Estamos en ello. Estoy muy contento, se lo contaba antes a los compañeros, porque esta semana que viene tenemos un Consejo de Gobierno y una investidura honoris causa y el secretario general me llamó ayer para preguntarme: oye, José, te envío un menú y le das un vistazo para ver si es correcto. Se lo di a Lucía y le hemos cambiado unas cosillas para que sea más saludable. Eso quiere decir que mis compañeros del equipo electoral ya están tomando conciencia de que esto va en serio y de que es práctico y útil. En cuanto al bienestar psicosocial, tenemos un gabinete de atención psicológica que lo que ocurre es que está en manos de psicopedagogos, que tienen su función, evidentemente. Pero saben ustedes, además, que con la nueva legislación aprobada estos días, para tratar psicológicamente determinadas, lo que podríamos considerar dentro de la salud, pues, y no de la docencia, pues hace falta tener una capacitación de psicólogo sanitario. Entonces, estoy estableciendo unos convenios con los colegios de psicólogos de Castilla-La Mancha para que atiendan a nuestros estudiantes y a nuestro personal de admisión de servicios y profesionales. En cuanto al entorno y demás, pues no hace falta. He de decir que tengo un compañero delegado del rector que se dedica a la sostenibilidad del medio ambiente. Por eso el tema de los ODS en particular, la huella de carbono y todo eso, lo lleva otro. Estamos en contacto, evidentemente, pero bueno, este apartado en particular se lo dejo a él y a riesgos laborales, que también entran dentro de ese paquete que vamos a poner accesible. Y por último, y perdonen que sea rápido, pero así nos ponemos al día en el tiempo, vamos a enseñar a todos los estudiantes de primer curso las nociones básicas de primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar y uso de desfibriladores. Son 5 o 6.000 en realidad. Y como tenemos en cada campus una facultad de enfermería, he encomendado, después de convencer a los decanos de medicina, que no es un menosprecio para ellos, porque además la enfermería es la que debe hacer estas cosas, creo, y la que lo sabe hacer bien, que coordinen la formación de todos esos estudiantes. Vamos a poner, que ya lo está haciendo la Facultad de Enfermería de Albacete, está por aquí Joseba, su vicedecano, no ha podido venir el decano porque el muy golfo se quiere ir a Argentina y me parece que uno le venía mejor a Argentina que Palma. Bueno, perdón, lo digo golfo, lo digo de broma totalmente. Es un amigo, además. Bueno, pues
va a coordinarse, se va a poner en la página web un manual de primeros auxilios con unos vídeos explicativos y todos los estudiantes van a pasar por las diferentes facultades de enfermería durante 1 hora y media de las tardes del principio del segundo cuatrimestre, cuando los estudiantes parece que todavía están relajados, a hacer esta serie de ejercicios prácticos y, bueno, de alguna manera... Por cierto, este proyecto ha encantado a todo el mundo, a todos los decanos están muy ilusionados y la gente en general me pregunta, oye, ¿yo puedo ir también? Y yo, bueno, poco a poco lo iremos organizando. Pero, en fin, el caso es que, así como quien no quiere la cosa, un proyecto que hace 2 años no existía en mi universidad, en este momento yo diría casi que hasta está de moda. Nos falta que se lance y que empiece a rodar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Este es el tuyo, ¿no? Muchas gracias al doctor José Valeriano Moncho Gani. Muy bien, muchas gracias a los dos ponentes y ahora tenemos 5 minutos no más porque vamos bien, son las 4, a las 4 tienen que empezar la conferencia, empezar a las 4:05, 4:10, pero tenemos 5 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, no hace falta que sea una pregunta directa, alguna observación. Sí, Julia, de la Universidad de Brasilia, Brasil. Perdona. Gracias. Mi nombre es Julia Nogueira, soy de Universidad de Brasilia, Brasil. Mi pregunta va al profesor Irán sobre la encuesta que realizaste. ¿Ha utilizado algún cuestionario específico o son cuestiones más abiertas, como se realizan actividades relacionadas a los ODS? Se utilizó un instrumento diseñado expresamente para la encuesta, utilizando la plataforma de Google, enviado de manera electrónica y con una respuesta de 62 universidades. Ese instrumento está disponible, se lo podemos compartir y también poner en la nube. Es lo que te iba a pedir ahora. Sí, lo podemos compartir. Yo creo, fue el año pasado, yo creo que lo podemos revisar, afinar un poco más. La intencionalidad de ese trabajo era justamente a manera exploratoria. Yo creo que podemos afinar de manera más directa muchas de las preguntas sobre este tema. Sí. Cogemos el guante en el sentido de que nos comprometemos, bueno, ahora yo ya le comprometió a él, al doctor Arroyo y yo mismo, a intentar con un grupo de trabajo actualizar el cuestionario y también a modo pilotaje, pero también interesante, pasarlo a las 74 universidades que hay en el Estado español y, bueno, las 54 de la REUS, pero también las otras que forman parte de la CRUE. Perfecto. Me parece muy buena idea y una buena iniciativa, Julia. Podemos hacerlo también a nivel interno, a nivel nacional, o sea, podemos coger... Sí, exactamente. Podemos Entonces, trabajar eso por también. favor. Sí, no, a nivel de todas las universidades. Y a nivel de todos. Sí. Portugal. Buenas tardes. Gracias por las presentaciones, foram ótimas. Eu queria colocar uma questão, mas me parece que a questão é para todos. Como conciliar os objetivos de desenvolvimento sustentável com as prioridades definidas de investigação para os centros de investigação? Porque no son las mismas. Bueno, vamos a ver. Esto debería estar, de alguna manera, tanto en los planes nacionales o autonómicos de investigación de cada una de las regiones, tanto de los países como de las regiones, intentar motivar y enlazar
los objetivos del desarrollo sostenible con los principios de investigación. Vamos a ver, las universidades en este sentido, el doctor Arroyo lo ha comentado antes, tenemos casi una obligación de que nuestra investigación vaya hacia la posible consecución de los objetivos del desarrollo sostenible y además en también hacer instrumentos para medir la consecución de las metas de los objetivos. Es decir, los objetivos, y en eso estamos todos de acuerdo, son suficientemente amplios para que cualquier investigación de cualquier campo se pueda vincular a ellos. Y es la obligación de las universidades ofrecer soluciones a la sociedad para que podamos conseguir esos objetivos. Sí, yo puedo hablar desde la perspectiva de las universidades. Las universidades son autónomas y en ese sentido debemos desarrollar estrategias para lograr una agenda de investigación hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Hay dos escenarios. Está el escenario clásico de las facultades y programas académicos de las ciencias de la salud que mantienen una agenda de investigación que se orienta más a este tema, posiblemente, y donde los programas académicos pueden forzar a que se atiendan muchas de estas temáticas, forzar en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Y orientar los trabajos de los estudiantes de posgrado hacia estas temáticas. Esa es una línea, pero la línea más retante es crear algún tipo de estructura de vinculación con otras facultades que no necesariamente son facultades de ciencias de la salud. Ahí está, en eso estriba el reto principal que tiene este movimiento de Universidad Promotora de la Salud. Tenemos que trascender las facultades de ciencias de la salud, porque de lo contrario no avanzamos en este movimiento. Acuérdense que este es un movimiento de promoción de la salud. Si en algo contribuye a partir de la década de los 80 es en el discurso de la inclusión de todos los sectores sociales transdisciplinarios. Así es que, y en esa parte yo tengo dudas si hemos avanzado mucho en la última década. La mayoría de los programas y proyectos de Universidad Promotora de la Salud se mantienen ubicados en las estructuras propiamente de las facultades de ciencias de la salud o áreas relacionadas, ¿verdad? Entiéndase psicología, trabajo social, educación, pero hay todo un trabajo que hacer con las demás facultades, ¿verdad? Y entonces ese es un desafío vigente y en todas estas otras facultades y departamentos académicos hay que hacer todo un trabajo de sensibilización y educación hacia este tema, como apuntaba la doctora Miranda. Una última comentario. Pues nada, si no hay más comentarios, muchísimas gracias por vuestras aportaciones y pasamos a la siguiente conferencia. Quiero todo, ¿no? Pero que no hay tiempo. Quería yo, es que no cambio, porque hay aquí una que no es, que la han descargado, pero no es. ¿Dónde está? ¿Cómo se va aquí a la pantalla? Yo creo que todavía tengo mi correo abierto. Tómelo. Sí, por eso. Es que tienes. Por favor. Sí, es por eso que me asusté yo cuando lo he visto. Claro. Okay, tú te topaste con él, yo no lo cerré. Yo no lo cerraste. A ver cómo se cierra, porque hay que. Por eso ya no he querido. Sí, yo soy dicho lo minimizaba, digo, acordé de cerrarlo porque. Ayúdame a sacar esto, por favor. Es que además. Ahora tú. Lo hago yo. Vale. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Un placer. Ahora le escuchamos. Muy bien, gracias. Para poner esto... ¿Aquí le ayudo? Sí, mejor. Sí, ven. A ver, cerramos primero el correo y así. Sí. A ver. ¿Dónde está el ratón? Que no lo veo. Ahora aquí. Aquí, ¿no? Que no sé dónde se cierra. Al principio ya está.
Mírame a ver, porque había aquí las comunicaciones que ha descargado, que descargó él, que descargó Antonio. Sí, este es el mío. Sí. Nada. Vale. No, estaba probando. Dígame. Las Vale. comunicaciones, Está es aquí que- en 8 de noviembre, ¿vale? No, es que esta no es, espérate. ¿Esta es la de hoy? Sí, bórrala. ¿Esta la borro? No, esta. ¿Cuál? La ref. ¿Esta la esa. borro? Sí, claro, porque es que no es de aquí. Ah, no además. sé. Lo elimino, Elimina, ¿eh? Sí, por favor, elimínala. porque Vale. es que- ¿Ya está? Sí. Espérate, no, perdona. Dígame. A ver si es esta. Pues la hemos eliminado, ¿eh? No, digo esta, no, esta es la del compañero. Ya está, simplemente es a modo de... ¿Qué la quiere grabar? ¿Usted? No. Ah, no, vale. no, ya está. Ya lo saco así. Sí. Bueno, sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Con esto que sabes. Sí. Ay. No sé, si no nos la puedes copiar al escritorio y la podemos colgar en PDF. ¿Sí? Este, Os lo voy a dar. Ah, perfecto. ¿Este lo paso a aquel escritorio? ¿Es el PDF este? ¿O el Word? Bueno, ¿El PowerPoint o el Word? No lo sé, PowerPoint. porque me lo ha grabado. Vale. el PowerPoint mejor. El PowerPoint. Sí, así quedará mejor si quiere volver para atrás, para adelante. Pues, os lo quedáis la USB. Lo pongo aquí, lo pongo Ah, aquí, ¿eh? perfecto. Lo pongo aquí, ¿vale? Vale. Sácalo, sí, me la quedo y ya. Pues muchas gracias. Muchas gracias por verme. Estamos Y en encantados. principio creo que está bien. A ver, vamos a probar. Sí, es este, ¿eh? Ya puedo sacarlo, se ve, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Está todo. ¿Y ahora por dónde le tengo que dar yo? ¿Para pasarla? Ponle la presentación ya. Sí. Ya se la he puesto, ya está. Ponla y así yo lo tengo que estar buscando. No sé dónde está el rato, ¿no? ¿Ves? Es que yo lo odio. Ahora aquí no lo veía. Como el fondo está en blanco, lo veía. Perfecto, ya puedo en modo presentación. Esto ya... Aquí, ¿no? ¿Cómo? Sí. A ver, Aquí creo que es, ¿no? es que no sé... Aquí Ah, aquí. está. Sí. Es un A ver, poco- ¿dónde está el modo presentación? Espérate, que me ponga de brazos. Muchas gracias. A ver, ¿dónde está el modo presentación? Ahí. ¿Este? No, este de ahí. Es que yo voy viendo aquí. A ver, Ahí. se ha ido. Espera. ¿Esto? No. Aquí, el siguiente. Sí. ¿Este? Sí. Y ahora ya le voy dando... Sí, voy Uy, dando. ¿por dónde pasa? Ah, por No, esto. espera. Sí. Que como cada sitio va de una manera... Sí, perfecto. Bueno, seguimos, si os parece, con el programa. Gracias, Irán, gracias a los dos ponentes porque creo que hemos ajustado muy bien el tiempo, vamos casi perfectos de tiempo. Y un placer presentar a la conferenciante, y ahora que es la señora María Azucena Martí Palacios, que es la directora general del Plan Nacional sobre Drogas. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, es especialista en Psicología Clínica y ha desempeñado muchos cargos, pero voy a hablar del último, desde 2015, que es el cargo de Directora Territorial de Sanidad en la provincia de Castellón. En el ámbito de competencias que tiene el Ministerio asignado a la Dirección General, no sé si es una Dirección General o un Plan Nacional, más que... Es un plan, es una delegación del Gobierno, pero el rango es de Dirección General. Perfecto. Asume el impulso de las políticas de reducción de la demanda del consumo de drogas, de los programas de prevención, de tratamiento, de rehabilitación y de reducción de daños. Nos va a presentar la conferencia del presente y el futuro del Plan Nacional sobre Drogas. Creo que ha quedado bastante patente en los últimos encuentros que hemos hecho la Red Española de Universidades Saludables, el último en Menorca, en la Escuela de Salud Pública, de la preocupación del tema de los hábitos tóxicos, especialmente en la Universidad del alcohol, también de otros. Por tanto, la población universitaria creo que es una población diana en este tipo de situaciones o de problemas. Por lo tanto, yo le agradezco muchísimo porque bueno, pues la agenda siempre es muy apretada a nivel de direcciones generales del Ministerio. Pues muchísimas gracias y tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo estoy muy agradecida a la organización por darme la oportunidad
de exponer un programa del que, bueno, pues casi que llevamos la misma andadura a nivel yo profesional y a nivel el programa como institución. El programa surge en el año 85 y yo arranco mi profesión desde el 82, o sea que hemos crecido juntos en todo esto que tiene que ver con el abordaje de las adicciones en nuestro país. Me toca la hora de las 4 y es un poco siempre durilla hasta ahora, pero yo espero no dormiros, aunque el tema para mí es apasionante y espero transmitir ese apasionamiento a vosotros. No soy yo de los PowerPoints, pero yo entiendo que hay cosas que es mejor hacerles una fotografía, aunque a la organización les he pasado la USB, con lo cual os van a pasar todo lo que tiene que ver con lo que yo voy a ir exponiendo aquí, y así yo tengo más libertad de ir comunicando lo que creo que pueda ser más interesante. El plan nacional sobre drogas surge, como digo, en el año 85 por la presión que surge a nivel tanto de salud pública como de la presión social por el tema que tuvimos de la adicción a la heroína. En los años 80 la adicción a la heroína surge como una epidemia en nuestro país, con una gran carga, tanto ya digo, de salud pública como también de seguridad ciudadana, y eso hizo que ante esa presión las políticas municipales, las políticas de las comunidades autónomas y las estatales tuviesen que abordar un problema de adicción que anteriormente ya lo teníamos con alcohol y tabaco, pero que al estar tan, dijésemos, institucionalizado, normalizado en nuestra vida, en nuestro día a día, no había tenido un abordaje desde las instituciones. Yo recuerdo que cuando yo acabé, el alcohol no estaba considerado como una enfermedad, se trataba solo en las asociaciones de alcohólicos rehabilitados y no había ninguna red pública que abordara este tema, ya que no se consideraba enfermedad. Es a raíz de toda la crisis que surge con la heroína, cuando, como muy bien dicen los chinos en su frase, ellos entienden la crisis como la oportunidad. Nosotros con aquella crisis tuvimos la oportunidad de crear toda la red pública de asistencia a las adicciones y de crear este plan nacional que lo que hizo fue como objetivo fundamental el coordinar todas las acciones que tenían que ver con adicciones, en aquel caso eran toxicodependencias, hoy hablamos de adicciones porque ya no hablamos solo de adicción a tóxicos, hablamos ya de conductas adictivas también, y no tóxicas, sino que tienen que ver con la conducta de la persona, como son las ludopatías, que ya entran dentro de lo que es la estrategia de abordaje de las adicciones, como una adicción más. Entonces, como digo, en aquel momento teníamos que se tenía que crear un órgano que coordinase todas las acciones que tenían que hacerse a nivel territorio por la diversidad de actores que tenían que intervenir en él. Desde el Estado, como digo, desde las comunidades autónomas, desde los municipios, todas las asociaciones, el tercer sector, que tenía que ver también en la prevención y tratamiento, y también la investigación, entre otras muchas. El plan nace con ese objetivo y desde entonces es el objetivo principal que tiene. Es un plan que, como cuando yo he entrado ahora, hace pocos meses, a dirigirlo, todo el mundo lo que me dice es que es un plan que siempre ha tenido absoluto consenso por parte de todos los organismos o todas las asociaciones que han tenido que ver en él. Ha gozado siempre del máximo consenso y siempre de unanimidad en sus acciones. En el año 95, 10 años más tarde, hay otro movimiento muy importante dentro del plan. Bueno, también ahí tengo que resaltar una cosa, y es que el plan desde sus inicios considera la adicción, todas las adicciones, como enfermedad. Somos el primer país en Europa que tenemos un plan de acción sobre las drogas y somos el primer país en Europa
que no criminalizamos la adicción, sino que desde el inicio consideramos las adicciones como enfermedad. Fue una lucha, como muy bien decía, antes de esta crisis no se consideraba el alcohol como enfermedad. A raíz de esto sí que ya se pudieron introducir tanto el alcoholismo como cualquier otra adicción como una enfermedad y, por lo tanto, gozar de los mismos recursos y también seguridades que da la enfermedad en nuestro país, como por ejemplo podría ser las bajas laborales, que en aquellos años no las tenían para su recuperación o para poder hacer los tratamientos. Estos dos puntos siempre son muy importantes de resaltar porque creo que hicimos las cosas muy bien en aquel momento y nunca lo hemos, creo que, divulgado lo suficiente. También, como decía antes, uno de los pilares también importantísimos que recoge es el tema de la investigación. Nosotros, antes cuando estaba escuchando las intervenciones, yo estaba pensando, ¿qué hacemos nosotros por la universidad y qué hace la universidad por nosotros, ¿no? Pues nosotros por la universidad es que sí que programas de investigación que se nos presentan los financiamos y son realmente programas muy interesantes, les damos también visibilidad, publicamos, les damos todo lo que es pues, las partes técnicas que nosotros tenemos pues, para que se puedan llegar al gran público, a las instituciones. Y la universidad hace pues, que nosotros podamos tener continuamente programas que con sus datos, con su evidencia científica, podamos sobre ellos plantear programas de acción o programas de prevención. Y esto es un continuo. ¿Y por qué es este continuo? ¿Por qué lo podemos hacer? Pues ahí es donde iba a deciros lo del año 95. En el año 95 hay un movimiento muy importante y es que se crea el Fondo de Bienes Decomisados. Que lo gestionamos nosotros, se da su gestión al Plan Nacional de Drogas. Los fondos de bienes decomisados lo que quiere decir es que todo aquello que se decomisa a bandas organizadas por crímenes o por que tengan que ver con el tráfico de drogas, bien sean bienes inmuebles, bien sean posesiones, oro, dinero en efectivo, todo lo que se le decomisa a bandas o a personas por tráfico de drogas, esto viene al plan, es dinero que viene al plan y que el plan va a distribuir para todo lo que tenga que ver con proyectos que vayan a la prevención o al tratamiento de las adicciones. Estamos hablando de, en este año que estamos, han sido, bueno, y también tanto para el control de la oferta como para la demanda, para la reducción de la demanda. Entonces, estamos hablando, en este año, por ejemplo, si no iremos más allá, son 10 millones que han ido al CITCO. El CITCO es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Son 10 millones que han ido ahí. Guardia Civil también se beneficia de este dinero pues, para las necesidades que puedan contemplar desde... Pues, por ejemplo, ahora hay en vistas un proyecto de horno crematorio para todo lo que se está incautando en sustancias, pues para material que se pueda necesitar para el control de fronteras o el control de narcotráfico, que ahora lo estamos sufriendo bastante en el sur de nuestra nación. Y después son 28 millones o 27 millones los que han sido dedicados para todos los programas que tengan que ver con investigación, que tengan que ver con reducción de la demanda, tanto en prevención como para organizaciones del tercer sector. Ahí voy dejando un poco en vises de lo que estoy hablando. Como os estaba diciendo, no soy yo muy del PowerPoint, pero bueno, y de hecho yo ni me aclaro con estas tecnologías, pero como lo vais a tener, yo no lo voy a seguir, ¿vale? Vais a ver que en el PowerPoint que os van a pasar, os voy a hablar, ahí os hablamos de lo que es la estrategia y el plan de acción. En el Plan Nacional sobre Drogas tenemos una estrategia que son cada 8 años, abarcan 8 años. El año pasado empezó la actual,
aunque se ha empezado a funcionar este año por todo el cambio político que ha habido y la inestabilidad política que ha habido anteriormente. Y entonces son 8 años y que se dividen en 4 y 4 en los planes de acción. Los planes de acción lo que hacen es llevar al día a día, al cumplimiento de esos objetivos de la estrategia, pero ya con acciones concretas que nos lleven a cumplir esos objetivos que tenemos a 8 años. Os tengo que decir que han habido cambios importantes en el plan de acción referente a los años anteriores, como por ejemplo tiene que ver pues el que ya por primera vez se contemplan las adicciones no tóxicas, las adicciones conductuales, como una acción más del plan de acción, tanto en el tema de prevención, tanto en el tema de recogida de datos y tanto en el tema de que podamos empezar a crear normativas para combatir este problema que está siendo cada día más importante en nuestro país y que tiene que ver con el juego online. El juego online, tengo que deciros que a nivel de publicidad y a nivel de legislación sí que es competencia del Estado central, del Gobierno central, así como el juego presencial es de las comunidades autónomas, el online sí que es nuestro. Y entonces, cuando nosotros ya lo contemplamos como una adicción y recogemos los datos de prevalencia en las encuestas que realizamos desde el Plan Nacional, que ese es otro de los grandes, de las grandes aportaciones que también hacemos al abordaje de las adicciones, y es que tenemos 2 estudios, uno se hace un año, el otro se hace el año siguiente, con lo cual siempre tenemos estadísticas sobre la prevalencia en nuestra nación. Es que tenemos 2 grandes estudios sobre población en las prevalencias de adicciones. Uno es en edades, que es en población que va desde los 16 años hasta los 64. Son estudios que se hacen en el domicilio de las familias y donde obtenemos datos sobre los consumos que se están realizando en la población en general, como digo, desde los 16 hasta los 64 años. Y tenemos Students. Students es el estudio que se hace sobre la población de estudiantes, que va desde los 16 hasta los 18, o 14, 18. Ahí siempre me quedo con el baile de esto, pero bueno, es la población estudiante hasta acabar de la ESO a la universidad, hasta el final de la universidad, de la ESO. Y este es otro de los pilares muy importantes dentro de lo que es el observatorio. El observatorio del Plan Nacional tiene la recogida de estos datos que después va a darles, porque aquí recogemos de todas las comunidades autónomas, y luego va a aportar a cada comunidad autónoma la valoración de qué prevalencias hay de consumos en sus comunidades. Y también el observatorio lo que hace es que recoge de cada comunidad los datos sobre tratamientos, los datos sobre urgencias, los datos sobre mortalidad, y también los va a repartir después esos datos a cada comunidad. Quiere decir que el trabajo entre comunidades y el Plan Nacional, como veis, es continuo, fluido y totalmente rentable tanto para el Estado como para las comunidades autónomas. En base a todos esos datos de prevalencia es como después podemos fijar aquellos objetivos que queremos cumplir según las necesidades que vamos viendo en estos datos. Pues, por ejemplo, una de las cosas que estamos dándonos cuenta es que a través de los datos, porque siempre vamos a hablar de evidencia científica, uno de los datos que están surgiendo en estas últimas evaluaciones es que las mujeres jóvenes están teniendo mucho más consumo de alcohol que los hombres, y esto es muy llamativo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues esto ya es un gran punto de trabajo para ver qué está ocurriendo, que las mujeres jóvenes en nuestro país están consumiendo más alcohol que los hombres jóvenes en la misma edad. Tendremos que ver a través de los estudios de investigación qué está pasando. Estos nos van a decir
que es donde tendremos que incidir, porque algo está fallando. Esto mismo también nos da, estos datos también nos dan que tendremos que actuar en el sentido de, pues por ejemplo, otro de los datos que también estamos teniendo es que las mujeres estamos bebiendo en periodos de gestación, con los riesgos que esto tiene para la salud de la mujer y sobre todo del feto, ¿no? Entonces, también vamos a tener que actuar sobre estos periodos importantes en la vida de la mujer y en la vida del feto, por los riesgos que esto puede aportar para el bebé que va a nacer con el síndrome alcohólico fetal. Pues también vamos a tener que incidir sobre ahí. También sobre todos estos datos lo que vemos, por ejemplo, es el consumo abusivo de benzodiazepinas que se dan en mujeres en 40 a 50 años. Pues también esto nos va a hacer que tengamos que ver qué programas vamos a tener que hacer, tanto de prevención, de sensibilización, de coordinación entre los diferentes recursos que hay, como es atención primaria, como es atención especializada, como pueden ser otros recursos como servicios sociales. Vemos que detrás de ahí pueden haber problemas psicológicos, problemas sociológicos, como problemas de soledad, y tendremos que ver qué actores van a tener que también actuar sobre esta problemática y establecer protocolos de acción conjuntos. Más cosas, pero entrando en el tema de hacia dónde vamos. Más cosas. También nos da datos, por ejemplo, de consumos de fentanilo o lo que son los analgésicos opioides. Esto también hace que veamos que tenemos que establecer protocolos para abordar este problema, que sabéis que es una epidemia en todo lo que es Estados Unidos y Canadá, y que tenemos que prever que aquí pues, puedan empezar a haber, de hecho ya lo hay, un consumo que tengamos que abordarlo ya desde lo que es la atención de la red sanitaria, primaria, especializada, unidades del dolor, unidades de psiquiatría, para establecer protocolos y también para alertar de que hay otras medicaciones que se pueden utilizar y no estas, por el gran grado de adicción que tienen. Y que si ya se ha establecido, pues qué protocolos de acción pueden haber, pues para que poblaciones en muchos casos normales no acaben en la red de asistencia a las adicciones en general, que pues en muchas ocasiones no se ven en estas redes, ¿no? Y así vamos, como veis, los datos son los que nos van, las prevalencias son las que nos van diciendo por dónde tenemos que ir marcando los programas de prevención, los programas de asistencia. Todo eso, ¿cómo se hace? Pues tenemos establecido con las comunidades autónomas reuniones, en este momento son trimestrales, desde que entré a dirigir el Plan Nacional establecimos que fueran trimestrales para poder establecer estos programas coordinados de tratamiento, de abordaje de las situaciones que se vayan planteando y que además sean de una manera unificada en todo el territorio español. Para eso, en estas reuniones pues están los responsables, los directores generales responsables de los programas de actuación en drogas de las diferentes comunidades autónomas. En unas comunidades autónomas, en la gran mayoría, están los directores generales de salud pública y en algunas están los directores generales de asistencia sanitaria, en las menos. Normalmente siempre las acciones sobre el abordaje tanto preventivo como de tratamiento en las adicciones suelen caer en la mayoría, como digo, de comunidades autónomas en los servicios de salud pública, que por ejemplo yo esta mañana he estado reuniéndome aquí en Palma de Mallorca con la directora general y los responsables del servicio de coordinación de los programas de atención y de prevención de las adicciones, y aquí justamente en la comunidad balear pues está también en salud pública, como os decía. Y si en algún momento determinado queréis hacerme algún comentario o alguna pregunta, paramos, ¿no? Porque si no, me da miedo de que os canséis, ¿no? Tú me vas marcando tiempo. ¿Vamos bien?
¿10 minutos? Vale, muy bien. A ver. Uno de los puntos que tiene que ver mucho con lo que también estabais hablando, creo que va a ser durante toda la reunión que vais a tener en Universidades Saludables, tiene que ver con la prevención ambiental. La prevención ambiental, por primera vez, se plantean en el plan de acción de este año, se plantea la prevención ambiental como uno de los ejes de acción en cuanto a los programas de prevención de las adicciones. Y en esto también tengo que decirte que también ahí es donde hemos tenido colaboración con universidades como la de Alcalá, o universidades también que tienen que ver con Cataluña, donde se han llevado a cabo investigaciones en esta línea de prevención ambiental, en lo que tiene que ver lo que el ambiente que nos rodea hace que nos induzca a las adicciones o puede ser preventivo de ellas. Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el bombardeo que tenemos de publicidad, que está, como habían algunos estudios muy interesantes, ¿no?, que te sientas en una terraza y es que estás rodeado por todo tema de publicidad que tenga que ver con el alcohol, ¿no?, y te va entrando ya sin ser consciente de ello. Entonces, como tiene que ver, pues la presión ambiental que la persona recibe a la hora también de bajar el estrés muchas veces con sustancias que además son las que les están ofreciendo a su alrededor en todo momento. Entonces, esta línea de acción, que es muy importante y que hasta ahora no se había puesto como uno de los ejes fundamentales de trabajo dentro de lo que son la prevención. El otro punto también novedoso en el plan de acción es todo lo que tiene que ver con prevención de adicción sin sustancia. Hasta no hace mucho las adicciones, pues estábamos hablando de las toxicodependencias, de la drogadicción, todo lo que tenía que ver como la atención y prevención en lo que eran sustancias. Pero cada vez la realidad se ha hecho más patente y lo que antes empezó a ser un poco de esto a quién le pertenece, pues ahora ya se ha tenido que asumir por parte de los recursos que hay, tanto de prevención como de atención, que tenemos que asumir que hay una serie de adicciones que no son de sustancias, sino que son conductuales. Me acuerdo que hace unos años empezábamos con las compras compulsivas, después empezamos con los trastornos alimentarios y ahora pues ya vamos por las pantallas, vamos... creía que me decís a mí. No. Vamos por las pantallas, vamos por el juego online, los videojuegos que según la OMS se va a considerar, ya dentro de nada va a entrar ya dentro de los DSM-4, DSM-5 y tal, como una enfermedad más la del videojuego, la adicción al videojuego. Entonces, era importantísimo que estableciéramos ya programas de prevención y de asistencia en todo lo que tiene que ver con las no conductuales. Más retos que nos planteamos desde que vemos la necesidad desde el plan. Desde el plan, por ejemplo, también vemos que desde los años 80, que estaba hablando antes, pues ahora que ya estamos en el 2019, nos encontramos con una población adicta o que ha sido adicta envejecida. Adictos a heroína que han tenido pluripatologías como pueden ser el VIH, la hepatitis C, enfermedades mentales que pueden estar con familia, pero que incluso ya, aunque hayan estado sostenidos por su familia, en muchos casos ya los padres también han muerto, personas mayores que ya vienen de desarraigo social y de marginación y que nos encontramos ahora con estas personas mayores, ya de 60, 60 y tantos años, que difícilmente tienen cabida en las residencias de la tercera edad normalizadas, de poblaciones normalizadas, y que vamos a tener que ya establecer centros apropiados para estas personas. Que por sus características muchas veces, pues tanto de enfermedad física como de enfermedad mental, como estar a lo mejor activos en la propia adicción, difícilmente pueden estar en una residencia con personas que no tengan este tipo de patologías.
Otro punto importantísimo también que tenemos que abordar es el tema de las mujeres. El tema de las mujeres adictas y que además tienen problemas de violencia de género y que tienen cargas también familiares con niños pequeños a su cargo. También ahí tenemos que gestionar programas que den cabida a estas personas, a estas mujeres que en los recursos, vuelvo a decir, un poco por decirlo así, normalizados, tampoco tienen cabida, porque en muchos casos también pueden estar hasta pues eso, con consumos, o tener pues patología mental también, como también la hay. Voy así diciéndoos el tema que os decía antes, que es el de los psicofármacos, y que también es un problema y que tenemos que hacer el abordaje desde ya. Otro es el de los tratamientos sustitutivos, ver también en la prevención de la sobredosis, porque no se podemos ver todo el tema también de lo que tiene que ver con prisión, cómo creamos una red donde la persona cuando salga de prisión ya pueda estar integrada dentro de una red de salud mental o de tratamiento de sus adicciones, porque nos encontramos con sobredosis una vez salen bien de permiso o definitivamente de prisión. En el caso de que han estado un tiempo sin consumir y luego vuelven a consumir, no saben lo que están consumiendo porque es imposible con este tipo de sustancias y nos encontramos sobredosis en esos casos. Entonces ahí también hay que establecer un protocolo para que estas personas no dejen de estar dentro de lo que sería el recorrido de normalidad, y tenemos sustancias que evitan que con su tratamiento evitan este tipo de sobredosis, y todo eso también pues hay que normalizarlo dentro de los diferentes recursos que tienen que estar en funcionamiento. Como veis, es mucho lo que se ha hecho, es mucho lo que se tiene que hacer y son muchos los actores que nos tenemos que poner de acuerdo. Si la comunicación funciona y la coordinación funciona, la verdad es que no es tan complicado. El problema se complica cuando se interrumpe esa coordinación, esa comunicación, y cada uno quiere, como yo digo, descubrir la pólvora. La pólvora está descubierta, solo hay que saber cómo hacer un buen uso de ella y cuándo hacerla. Entonces, en eso es en lo que el plan basa su trabajo. Coordinar, establecer protocolos y que todo lo que recursos que cada uno de los que intervenimos aquí tengan, aporten, no cada uno se lleve su libro y hable de su libro. Nosotros, como decía antes, tenemos todo, coordinamos también las acciones del tercer sector, porque tenemos subvenciones tanto del fondo como de los presupuestos del Estado para apoyar sus proyectos de prevención y de apoyo en la reinserción o en lo que es el mantenimiento de la abstinencia. Y aquí de lo que también vamos a trabajar es por cada vez ir unificando más programas que tengan evidencia científica, que tengan evidencia de calidad, que sean unificados, que para todo el territorio se vaya más o menos en la misma línea, con unos programas que en base a su evidencia se puedan extender a todo el territorio español. Y ese es nuestro papel. Como veis, para mí es un papel realmente apasionante, interesante, y espero que os haya transmitido un poco de lo que para mí es realmente importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Azucena. Bueno, yo quería comentar dos temas. Uno es que, para que veáis que muchas de las cosas que ha explicado la directora general son absolutamente factibles y reales,
Nosotros tenemos un programa de la Dirección General de Salud Pública. Cada año tenemos a una persona, 10 meses, que viene de los decomisos. Es decir, de los decomisos que tiene la Dirección General de Salud Pública de las Islas Baleares, nos pone a un técnico que trabaja dentro de la oficina de la Universidad Saludable que lleva el tema de drogas en la universidad. Es decir, por eso hay que decir que aquí, no sé si somos la única universidad, no lo sé. Sí, pero no, hay más. Seguramente hay más. Es verdad que Carmen me decía, qué suerte que nosotros, claro, somos de las pocas provincias que solo tiene una universidad en la comunidad autónoma, por tanto nuestra relación con la dirección general es única, es decir, que no competimos con otras universidades, ¿no? Dicho esto, o sea, por tanto estamos muy agradecidos, especialmente en nuestra universidad, pero estamos muy agradecidos a nivel de reos, ¿no? Y yo lo que quería es, de alguna manera, proponer si hay alguna posibilidad, si dentro de las convocatorias nacionales, ¿tenéis alguna convocatoria nacional de proyectos? O si pudiera haber una línea dedicada a las universidades promotoras de salud. Sí, pues no sé, vamos a ver, es una idea, porque así probablemente crearíamos algún tipo de... Sí, claro, podéis presentar. Una petición, si un poco queréis. una encerrona puede ser, pero... No. Yo estoy aquí para eso. Además, oye, se pueden hacer muchas cosas y de hecho ya estamos haciendo. Sí, yo he dicho que aquí se hacen. Yo antes de ayer estuve visitando el campo de Gibraltar por el tema del narcotráfico y la verdad es que ves que se pueden hacer cosas y que se van a hacer. Sí, podéis acogeros tanto a lo que son las líneas de los proyectos de investigación, que tenemos ahí 1,5 millones para financiar proyectos de investigación, como podéis si sois una red o ¿no? presentaros como red para subvencionar programas de prevención o programas de actuación que tengan que ver en el ámbito universitario y se financian. Perfecto. ¿Sí? Bien. Este año hemos tenido 100.000 euros más de lo que normalmente tenemos y bueno, ya hemos dado a nuevos proyectos. Sí. Podéis hacerlo. Muchísimas gracias. Camino, Ahora sí que alguna pregunta, algún comentario. No hay ninguna pregunta. Sí, ahí tenemos Patricia, ¿no? Es que estás muy lejos incluso con las gafas, ¿eh? Ahí la necesitaría un... Que me parece que era... Mañana hay una mesa de experiencias. Mañana tenemos... Hola, buenas tardes. Soy Elvira, técnica del Servicio de Deportes de la Universidad de La Laguna y, bueno, licenciada en Educación Física. Y en Canarias ha habido un tema con los e-sport, o sea, mal llamados porque son los videojuegos competitivos, que además se les ha dado estratégicamente el nombre de e-sport para vincularlo y tener el tema de los valores del deporte, colgárselos, ¿no? De alguna manera y confundir a la sociedad también de alguna manera. Y nos preocupa bastante este tema porque, bueno, hay muchísimo dinero metido ahí porque estos son una industria mundial que mueve muchísimos millones y lo han querido meter por los centros educativos de secundaria y bachillerato con una liga de e-sport escolar en Canarias. Reivindicamos la sociedad, nos pusimos a tope ahí para pararlo, porque, ¿sabes? Precisamente por este problema de adicción que se está generando hacia los videojuegos nos preocupaba. Y esto es algo que se está metiendo en la sociedad sin darnos cuenta. Ellos, o sea, se va diciendo que eso es normal, que lo que hay es que fluir y ponerse o sea, dejarse llevar, pero no se ha sido consciente del efecto a corto, medio y largo plazo que puede llegar a tener esto en la salud, sobre todo de menores. Aquí encima ha sido con menores de edad y nos parecía súper preocupante y al final lo hemos parado, ¿no? Ahí está.
pero bueno, después se le dio como como se le camufló en forma de proyecto, y a posteriori se creó el proyecto, ¿no? Y el uso adecuado, el proyecto era el uso adecuado de los videojuegos, o sea, vale, el uso educativo de los videojuegos, no sé qué. O sea, lo que voy es que a mí me gustaría que se tomara conciencia de esto para que no nos vendan la moto y la compremos rápidamente, sino que sepamos qué es lo que estamos haciendo, y más en el entorno educativo, ¿no? Y en este contexto encima eran menores de edad, ¿no? Entonces, encima metían 3 videojuegos que eran el League of Legends, que es violencia, el FIFA, que es, bueno, desde la perspectiva de género fatal, porque no hay participación, o sea, ¿no? Y el otro era el Clash Royale, que además está vinculado muy a la ludopatía, porque te genera siempre el tema de que tienes que ir abriendo cofres y tal y cual. Entonces, esto lo que está generando es eso, pues estos peligros que hay. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, sabes? Lo nombraste un poquito, lo de los videojuegos, y me gustaría saber si, vamos, otras cosas concretas. La industria, yo en estos días he tenido ocasión, bueno, me han pedido reunión la industria, representantes de la industria de los videojuegos, porque realmente están muy preocupados de que ya se va, vamos, está ya registrado como una enfermedad y van a aparecer en los catálogos del DSM-4, o el 5, el 6, ya no sé por qué edición va. Y están preocupados por esto, ¿no? Por la repercusión que va a tener una industria que mueve una cantidad de dinero brutal. Entonces, sí que es verdad que muchas veces en estas cosas es echa la ley, echa la trampa. Es decir, pues yo también he tenido ocasión de reunirme con la Asociación de Empresarios de Bebidas Espirituosas y que pues presentan programas de prevención de saber beber. Yo también. A mí han venido a ver. Que sí. Claro, pero no utilizas una liga de videojuegos para, ¿sabes? Si no. Sí. Que es incoherente, ¿no? Se pone como un programa de enseñar a beber o de enseñar a jugar. Yo te enseño a beber, bien, y entonces eso se vende como un programa preventivo. Y ahí es donde tienen que estar alerta los técnicos de los ayuntamientos, en este caso, que suelen ser los que tienen las competencias en los programas de prevención, para ver de dónde vienen las campañas, supervisar estas campañas, que nosotros en el plan sí que lo hacemos, pero que si en un ayuntamiento no nos piden a nosotros un parecer y quieren de pronto hacer una compra de un proyecto, pues son los técnicos de prevención los que tienen que estar supervisando que sí que realmente obedezca a los objetivos que se quiere, y que si vienen avalados por una fundación que tiene que ver con empresas, pues lo único que quieren es mantener, claro, el negocio. Eso hay que tener mucho cuidado. Absolutamente, de acuerdo. Gracias. ¿Alguna observación más, comentario? ¿Sí? No sé. Hola, buenas tardes. Rafael Vilar, de la Universidad de Castellón. Y hay un Mira, tema de mi tierra. De tu tierra, efectivamente. ¡Qué alegría! Sí. Y quería saber tu opinión sobre un tema que me preocupa especialmente últimamente, porque hay un auténtico bombardeo publicitario en televisión de las casas de apuestas online, con apuestas además muy pequeñas, muy diseñadas además a atrapar al público muy joven, y que me preocupan especialmente. Y es un auténtico bombardeo publicitario que estamos sufriendo. Quería saber tu opinión. Nos preocupa a todos, Nos preocupa y muchísimo. A nosotros, al Gobierno central, a los autonómicos, nos preocupa muchísimo. Hay un decreto y nos preocupa y nos ocupa, es decir, estamos en ello. Pero esto depende, la regularización del juego online y de la publicidad del juego online depende del Ministerio de Hacienda. Ese sí que tiene las competencias. Así como en el presencial depende de comunitarios o incluso de lo que son los locales ya, de las administraciones locales, en el juego online es de nosotros. Entonces, aquí hay un decreto ley que se empieza en el año 2015 y que por lo de siempre, presiones de cual, no ha salido hasta ahora.
Nosotros desde el plan, yo he tenido 2 reuniones con el director general del juego para aportar todo aquello que veíamos a este decreto ley, de que muchas veces es, digo esta norma y hago la excepción en esto. Y dices, no, vamos a ver, si dices la norma, va a parecer esto como lo de las hipotecas que hemos tenido estos días, ¿no? Que digo, y donde digo, Diego. Entonces, si dices esto, no me pongas excepciones, porque por ahí se te cuela, ¿vale? Entonces, hay un Real Decreto. Este Real Decreto sí que es verdad que ya hay, con el cambio de gobierno, hay una sensibilidad mucho mayor a que sea muchísimo más garantista para la población. Incluso, como sabréis, en los acuerdos de los presupuestos del Estado se ha llegado a un acuerdo entre Podemos y el Partido Socialista para que se prohíba totalmente la publicidad. Entonces, en estos momentos estamos, o que va a ser muy restringido a unos horarios, vamos, que la población vulnerable no pueda acceder, o que va a ser totalmente prohibido. Esto fue lo que a mí me transmitió el director general, te estoy hablando de hace 15 días. Y vamos, ahí vamos a aplaudir todos, porque es lo que él estaba diciendo, ¿no? Vamos a tener, si no, los mismos problemas que tuvimos con las campañas de alcohol y de tabaco, los mismos. Sí, yo también. A ver si se hace. Muchísimas gracias por todas esas primicias, ¿no? de 15 días. Esto es para nosotros un privilegio, ¿no? Si no hay ninguna otra pregunta, os pido un aplauso para la directora general. Y dejadme que abuse un poco de vuestras palmas también, porque ahora vamos a hacer la segunda pausa activa, no os mováis, y pido un aplauso, por favor, a los 2 alumnos de la Universidad Miguel Hernández, que les agradecemos estas pausas. Muchísimas gracias.